Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de nuestro seminario universitario de la cuestión social. En esta ocasión vamos a tener como nuestro invitado a Sergio de la Vega Estrada, quien es doctor en Ciencias Sociales, Sociedad y Territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en temas de pobreza y marginación. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Su más reciente obra se titula Para contender con la pobreza. Y quien lo va a comentar es nuestro colega y amigo, el doctor Israel Vanegas González, quien es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, donde también cursó la maestría en Demografía. Israel se graduó en la Universidad de Boston en licenciatura y maestría en Economía y es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Como acostumbramos a hacerlo, escucharemos a Sergio en una exposición de 30 o 40 minutos y luego el comentario inicial de Israel para luego pues darnos la palabra, como acostumbramos a hacerlo, y al final pues pedirle a Sergio que concluya o haga sus comentarios finales. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rolando. Ahora como ponente. Bienvenido de nuevo. Gracias, buenas tardes, noches. Sin duda, más que protocolario, agradecer al doctor Cordera, por un lado, la invitación, y al doctor Vanegas el cuidado de leer lo que pude enviar para sesionar el día de hoy. A pesar de que les voy a mostrar muchos números, muchas gráficas, algunos cuadros, mi mayor búsqueda es que todo esto permita una teorización diferente. A consecuencia de la tesis de doctorado empecé a revisar los datos, que varios son los primeros que les voy a compartir. Al rato ya el problema no era de los números, sino de por qué no checan los números, por qué no cuadran con lo que de repente escuchamos o sabemos, y de ahí que me diera yo en la tarea de meterme en esa parte de las ciencias sociales a la que fui teniendo acceso y pensar sobre todo en la teorización y defendiendo aquello de no hay mejor metodología que la teoría, en función de mantengamos ciertos conceptos importantes para afinar y definir algunas cosas. Comienzo con pobreza, haciendo pues, me dijeron que acá, y no es cierto, bueno, ahí voy. Pobreza, no había hasta antes de 2001 un espacio, digamos, oficial en donde se discutiera la pobreza, la medición de la pobreza, y apareció en 2001. Lo subrayo así porque en 96 arrancan los primeros análisis para generar lo que después se convirtió en Progresa dentro de CONAPO en 96, y comenzamos a hacerlo con marginación, con un nivel de contradicción, pero para encontrar la pobreza comenzamos con la marginación. Mucho tuvo que ver con un asunto técnico, en tanto que teníamos todas las localidades del país, la mitad de ellas con un índice de marginación, toda una discusión ahí que ya hemos tenido de alguna forma aquí, y que generaba entonces otra percepción del problema, ¿no? Y de ahí que la gran importancia de dos eventos en ese momento, que era la posibilidad de pasarlo a un mapa y la posibilidad de tener a un nivel menor de municipio un índice que distribuyera en el país el problema, visualizar el problema en el país. Y entonces esto de los años es curioso e interesante y, repito, conceptualmente muy útil. En 92 es el año del primer índice de marginación que fue a nivel municipal. Recordarán algunos, estuvo
enlatado un año, es decir, durante un año no se habló del tema, ya estaba listo para imprimir, y hubo ahí una tardanza y sale a circulación a final de 93. En 94 empezamos en plural singular a hacer el índice de marginación de localidad y básicamente era dentro de lo que estábamos haciendo de investigación en la UAP, pero se retoma dentro de CONAPO y termina pues como parte del índice de marginación que genera todas esas regiones en el espacio de la definición de regiones de marginación. Si uno revisa determinados elementos que nos dicen, hay en algún lugar me encontré esta cita, ¿no? Hay una tendencia del análisis de que como en 1996 había un 69% de la población en estado de pobreza, la suma de la extrema y la moderada en ese momento, bueno, pues había necesidad de un programa, ¿no? Mucho la lectura que se puede hacer de esto, eso indica, y pues no es tan así, es decir, no es por el problema de 96, sino desde antes se está buscando y hay antecedentes. Ahí mismo decía, de solidaridad se pasó a progresa como si fuera una continuidad, y no, hubo un año y medio sin programa. A solidaridad se le canceló el 1 de diciembre de 1994 y aparece oficialmente, nada más creo que está el mes de julio, agosto de 97 que aparece Progresa. Entonces hay un espacio en donde no hubo programa, entonces hay una continuidad en términos de fue el que sigue, pero con un lapso en medio donde se había interrumpido, mucho en una lógica de lo que era la universalidad del recurso contra la focalización del recurso en tanto los programas de política pública. Por lo tanto, arranca Progresa con una serie de aciertos y contradicciones. La primera contradicción ya la mencioné, era un programa de pobreza que se inició, no estaba basado, pero bueno, hay un elemento inicial en el índice de marginación para hablar de pobreza y bueno, sin duda están vinculados. El detalle estaba en que si tenemos tal programa, arranca en 96, 97 oficialmente, llega a 2001, hay una serie de datos donde los datos nos indicaban la pobreza está subiendo, ¿no? ¿Por qué si habiendo un programa tan premiado, tan reconocido, tan internacionalmente difundido, resultaba que en el lugar de la aplicación, en el país de aplicación, la pobreza subía, ¿no? Y de ahí, repito, los datos no me checaban, pero había que pensar en, digamos, otra especie de teorización. También es interesante, y ahí cada quien va retomando algunas cosas, cómo es un programa que, más que trascender, traspasa 4 sexenios, traspasa 2 partidos en el poder. Es una reflexión que amerita entenderlo, por qué es así, ¿no? Cuando en general llego yo y despacho mi mesa como yo la quiero, llega el siguiente y la despacha de otra forma, a excepción de un programa de este estilo, de este nivel. Un punto interesante a revisar. Otro punto interesante a revisar, ¿en qué año aparece Cedesol? Cuando ya casi está terminando el sexenio, ¿no? O digamos a 4 años de iniciado un sexenio, de repente se modifica la estructura de una secretaría para convertirlo en otra. Detalles que más que fechas van de por medio hacia lo que se hace dentro de una toma de decisiones. Para mi gusto estadístico, cuando Coneval define las 3 pobrezas, me refiero, cuando hable de 3 pobrezas, estoy pensando en lo que en 2001 inaugura la nueva percepción de la pobreza, alimentaria, capacidades y patrimonio, vinculados respectivamente primero con alimento, segundo capacidades con educación y salud, patrimonio con vivienda, vestido y transporte, gastos en educación y salud, vivienda, vestido y transporte. La definición literalmente dicha por Coneval, la pobreza patrimonial habla de una I, hay una intersección al ponerle la I, donde las 3 categorías no están cumplidas y eso es una pobreza patrimonial. Es ahí donde difiero, porque eso es más bien la pobreza extrema, no hay dinero para nada. Y si leemos
La concepción escrita de pobreza de patrimonio refiere a la carencia de 3 niveles. Y esa es la gráfica que resulta, son porcentajes en la parte de arriba, es número de personas en la parte de abajo. No, yo no lo veo. Aunque me parece que es porcentaje de personas arriba y porcentaje de hogares en la parte de abajo, donde la tendencia visual es a que desciende la pobreza, ¿sí? Pero ojo, es más alta la pobreza patrimonial que la de capacidades, que la de patrimonio, que la alimentaria, siempre. Y esto tiene que ver con el resultado estadístico que se utilizó, donde se dejó como pobrezas acumuladas. El detalle estadístico es que la pobreza de capacidades así presentada incluye a la alimentaria, la pobreza de patrimonio incluye a la de capacidades. Y entonces esos conos que se forman obedece a la acumulación de pobrezas. Repito, digamos, no sería exclusiva la del patrimonio, sino la de patrimonio incluye las que siguen. Esos son los números con los cuales se vincula. Esto no tiene rayola, ¿sí? No sé. ¿Sí tiene? Sí, pero no. Bueno, si revisamos, sobre todo en los datos de 96, que es el primer renglón, pobreza alimentaria 37%, pobreza de capacidades 46%, pobreza patrimonial 69%. Ese es el 69% que mencionamos hace rato. La suma de esos tres es más de 100%. Y todavía faltan los no pobres. Entonces, el detalle es ese y es ahí donde me brincó, pero ¿cómo me suma más de 100 con solo 3 categorías cuando lo que me enseñaron en estadística y lo que yo enseño en estadística es la suma de todas las categorías de 100? Si aquí tengo 3 debe ser un número menor a 100. ¿Por qué es mayor a 100? Porque ya está acumulado. Y si le hacemos entonces la correspondiente corrección en tanto categorías excluyentes, bueno, pues lo que tenemos son otros números. El 37, 46, 69 se convierte en 37, 9 y 22. La suma de esos tres es 69, sin duda. No pretendo que hagamos el ejercicio numérico, es un poquito más fácil hacer el ejercicio gráfico. Esta sería la misma gráfica de antes, pero con los recortes. Es decir, aquel copete que rebasa lo alimentario para convertirse en capacidades, nada más es lo que está ahorita presentado como capacidades. Y el copete de entre capacidades y patrimonio está ahí por escrito, gráfico. Y si se observa, entonces las barras queda claro que desde 2000 a 2002 ya la pobreza está subiendo. No es hasta 2009 que la reportan oficialmente, sino hay indicios desde 2000, 2002. Ahí está subiendo la pobreza. Estas gráficas fueron muy difundidas a partir de 96, porque justamente en 96 empieza el programa y se quiere ver el efecto de la presencia del programa. En mi interpretación, por eso es que también se rompió con el esquema de pobreza extrema, pobreza moderada, para sugerir el seguimiento de la pobreza de capacidades. Y a final de cuentas, progresa no nada más es un verbo convertido en programa, sino son siglas: Programa de Educación, Salud y Alimentación, que pocos alumnos lo saben. O sea, alumnos de política pública de repente no les ha quedado claro que el ESA significa esto de atender educación, salud y alimentación. Entonces, esta es la gráfica de lo que es entonces la contabilidad excluyente y, sobre todo, estos son los mapas que se generan. Un acierto de Coneval es que con los datos de 2005, que por primera vez coincide porque lo forzaron, un conteo, un censo, con una encuesta ENIC. Las ENIC se realizan en años pares y solamente en 2005 se realizó específicamente para terminar el sexenio con todos los datos divulgados, y entonces coincide que 2005 censo, 2005 encuesta, se combinan en una técnica, me parece que es de unidades pequeñas, una cosa así tiene de nombre, y este es el mapa que se realiza para 90, el primer ejercicio que hicieron para municipios fue con los de 2005, pero pudieron hacer hacia 90, hacia 2000 y hacia 2010 el análisis municipal, y es lo que aparece en los mapas. Si observan, las columnas son los años y los renglones son las distintas pobrezas. Si se observa el mapa, y cuando yo estaba platicando y ponía yo de una en una persona interrumpió el asunto y entonces concluyó felizmente:
Quiere decir que en el norte del país no hay pobreza. Esa es la primera conclusión que sale de estos mapas. Pero esta pobreza es la oficial o la que reconozco como oficial para hablar de lo acumulado. Si ponemos la excluyente, el asunto cambia. Y de lo que me gusta mucho el PowerPoint es hacer este tipo de movimiento, ¿no? Los mapas no se mueven, sino lo que se mueven son los colores, y ese es el efecto que pasa. La pobreza patrimonial está en el norte del país. La pobreza patrimonial está en municipios frontera, no solamente, pero subrayo que ahí hay. La pobreza patrimonial indica que hay chamba, pero no alcanza. Y esa es de las primeras cosas que habría que rescatar. Un compañero que comentó mi libro en algún momento me dijo que lo sorprendí porque antes él trabaja sobre trabajo, empleo, y me dice, yo antes difundía que la pobreza es por el desempleo y ahora tú me estás diciendo que la pobreza es por el empleo. Pues sí, si tenemos pobreza patrimonial y aparece en los estados y municipios que están en el norte, donde el norte es por costumbre bienvenido, pues ahora resulta que no, hay detalles ahí y todavía tengo más detalles para entender esta parte del norte del país. Entonces, el efecto visual, si se fijan, lo único que se mueve son los letreros y los colores, entonces la pobreza patrimonial está en el norte, que ni qué. He dicho ya varias cosas de este municipio, de esto de los municipios. Aquí hay un ejercicio donde se ve, se comió una, pero bueno, donde se ve la relación en Oaxaca, en tanto pobreza y carreteras. Del lado izquierdo es la pobreza oficial y en el centro es la pobreza excluyente, donde se observa cómo se mueve. Si se fijan, pues las manchas oscuras se mueven del lugar y sobre todo, perdón, no revisé y se comió estas, porque aquí había acercamientos y lo que quiero decir es, la última de abajo a la derecha es la pobreza patrimonial en los municipios y vinculado con las carreteras, y donde están las carreteras es precisamente donde están mayormente los municipios de pobreza patrimonial. En la de arriba, que es la alimentaria, donde no hay carretera, es donde está la pobreza alimentaria. Aquí había acercamientos que por el tipo de, supongo, el RAM de la máquina, no funciona, y esto es para Guerrero, donde está lo mismo. En la primera columna es la pobreza oficial de Coneval, donde no se mueve la pobreza. Vemos la parte del centro y ahí está la pobreza excluyente en las tres categorías, y rectificando y ratificando con las carreteras, donde hay carretera en la parte de Guerrero está la parte de pobreza patrimonial, en la parte alta donde no hay carretera está la pobreza alimentaria. Aquí sí salieron los acercamientos. Entonces, esto es alimentaria y carreteras. Las partes oscuras están fuera de carretera. Esto es de capacidades, un poquito por aquí y otro poquito por allá. Y esta es la de patrimonio, ¿no? Donde están las carreteras está la pobreza patrimonial. De ahí que yo haya insistido con el lema, ¿no? Donde hay pobreza patrimonial, hay chamba, pero no alcanza por los datos que se requieren. Esto que mencionaba yo, la pobreza entonces también está en el empleo. Un último artículo lo nombré la pobreza que no está en los pobres, y ese es un punto donde a mí me interesa mucho subrayar. Le andamos buscando la pobreza en los pobres y al final de cuentas es la medición que nos permitiría entenderlo, pero la pobreza está en otro lado, no en los pobres. Acá. El punto que me llevó pues a pensar las cosas de otra manera, con lo que acabo de decir, con una frase, ahora lo postulo como una terna metodológica de análisis. Hay que separar el pobre, la pobreza y el empobrecimiento. El pobre es el sujeto, vilmente, en donde medimos la pobreza, pero la pobreza es mucho más amplia, la pobreza es un contexto, la pobreza es difícil de agarrar y sin duda tiene problemas en tanto esa medición, pero el mayor problema está en que veamos el empobrecimiento, es decir, hay un proceso por el cual aparecen los pobres, hay un proceso por el cual nuestro salario ya no alcanza, hay un proceso por el cual la vivienda ya no tenemos acceso, etcétera, 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 y entonces las mediciones que hacemos con nuestros métodos acostumbrados,
pues sí, encuentran ese detalle, pero no brota de la nada, sino que hay un proceso. Y de ahí el planteamiento, que es una propuesta teórica, cambiemos de paradigma. Si queremos entender la pobreza, entendamos el proceso de empobrecimiento que la genera. Y eso está en las otras secretarías, que es ahí donde mencioné por eso la importancia del surgimiento de Sedesol, donde Sedesol es todo lo que se debe resolver pasa a Sedesol, donde ya no importa revisar qué pasó con la Secretaría de Economía para definir determinadas políticas, qué pasó con la Secretaría del Trabajo y la parte en particular de salario mínimo, qué pasó con la Secretaría de Hacienda y la Recaudación, y que, bueno, sin duda son otras secretarías las que generan la pobreza, cuando es Sedesol la que le hacen hacerse cargo de el combate. Y de ahí también que un resultado también de esta parte en la tesis, no hay combate a la pobreza, sino atención al pobre. Se está atendiendo al pobre, no son todos los pobres, ni todos son pobres de los que están atendidos, y el combate no es tal. Hay una atención al pobre por distintas razones que la ponencia no viene al tema. Yo tengo ahí mis ideas al respecto, pero el combate a la pobreza es el nombre oficial de lo que sucede en los hechos como atención al pobre. Marginación. Mencioné, se comenzó con marginación municipal, éramos 13 personas involucradas en un proyecto con la línea de producción intelectual del proceso, y al final nada más éramos uno. Es decir, cuando hablamos dentro de las reuniones de que había que hacer, mencionado por mí, el índice de marginación por localidad, se diluyó el asunto y por unos años me mantuve firme, no sé si necio, pero me mantuve firme en hacer el índice de marginación por localidad, y ya después el dueño o quien lo genera es CONAPO. Pero hubo manera de ver que los estados esconden un resultado que se devela por los municipios, ¿no? Aquella regionalización Basol que hablaba de los estados, difundida para mí desde estudiante, bueno, pues cuando aparecen los municipios la cosa cambia, ¿no? Se empiezan a ver cosas que antes se sospechaban, pero no había elementos para ponerlo en claro. Y lo mismo pasó, la contradicción de los municipios se va a entender cuando aparecen las localidades con su marginación. Y al rato hubo más ejercicios, ¿no? Las AGEB, las manzanas, y a cada rato hay posibilidad de hacer índices de marginación cada vez que hay una observación censal, ¿no? Pero de ahí la importancia de la marginación en todo esto. Y también la marginación, en tanto su concepto o su avance, aparece junto a los sistemas de información geográfica. De repente no nos hemos detenido a valorar esa parte, porque no nada más, y esa es la diferencia de las anteriores pobrezas, ¿no? La pobreza extrema y la pobreza moderada era tanta, se conocían por regiones, se conocían datos, pero cuando aparece marginación podemos saber dónde y cómo se pueden hacer regionalizaciones. Es eso lo que aportó Progresa, una regionalización donde con nombres, con cantidades, podíamos decir, aquí va a haber tantas familias, hay que ir a esta región porque entre todas ellas suma fulano de tal. Eso es lo que hacíamos para decidir regiones de Progresa. No se logran ver los números, la ponencia se quedará aquí en tanto su difusión y compartirlo, pero puede ser entendible que ahí están los 32 estados con el índice de marginación estatal, y por lo tanto cada estado está clasificado en uno de los 5 lugares que se ha hablado de la pobreza, ¿no? Entonces ahí a ojo de buen cubero, Aguascalientes por ejemplo es el primer renglón, hasta arriba está el total, Aguascalientes es el primer renglón y queda en baja marginación, ¿no? Ese es el número que aparece ahí, y por lo tanto el total del estado pues estará en una sola columna. Si avanzamos a municipios, empieza a aparecer para un mismo estado, cuando agarramos el índice de marginación municipal, cada renglón entonces tiene varias opciones que aunque el estado Aguascalientes tenga determinada marginación, al desplegarlo en municipios, bueno, pues ahora tenemos media, baja y muy baja en Aguascalientes. Hay distintos municipios que lo abarcan, pero si se observa hay huecos todavía. No todos los estados tienen muy alta marginación
en sus municipios, pero cuando agregamos localidades, ya se llenan las columnas. Todos los estados tienen localidades con las distintas marginaciones, unos más, unos menos, pero ahí está todo. Y todavía más, cuando le agregamos a JEP, pues tiene otra distribución, cuando revisamos pobrezas, pues tiene otra distribución. Entonces, marginación abrió el camino, en mi entender, para que revisemos en distintos niveles, en distintas capacidades de observación, porque entonces, aunque tengamos un estado en bonanza, hay municipios con perjuicio. Y si tenemos municipios con perjuicio, hay localidades con bonanza. En fin, las contradicciones están en ambos territorios. Lo que he mencionado son las ventajas de la marginación. En particular, otro de los goles, autogoles de ciertas decisiones, en 2013, que yo recuerde, el IFE junto con INEGI publicó los datos del censo 2010 metidos en las secciones electorales decididas para 2012. 66.740 secciones electorales que abarcan a todo el país, cada uno de nosotros está en una, bueno, al menos una, por aquello de duplicidad en tanto algunas direcciones, pero esa oportunidad de tener secciones electorales vinculadas, que por lo tanto la repartición territorial es muy interesante, que es lo que trato de mostrar. Si afinamos las áreas ocupadas por esas secciones electorales con 10 kilómetros cuadrados, podemos pensar en secciones electorales urbanas y las demás serán rurales, y es lo que estoy poniendo aquí, ¿no? Esto es lo urbano, esto es lo rural, urbano, rural. Al mencionar, porque las localidades no nos dan área, entonces no podemos hacer este tipo de distinción. Cuando aparecieron las secciones electorales, esto es interesantísimo, ¿sí? Hay para cada kilómetro cuadrado urbano 35 kilómetros cuadrados rurales o no urbanos. Por supuesto, no todos esos 35 serán arables, no todos serán habitables, no todos serán lo que quieran, pero cuando desde hace muchos años se habla de que somos un país urbano, desde ese entonces yo lo cuestiono y lo sigo cuestionando. Hacinamiento no es igual a urbanidad. Y a final de cuentas, varias de nuestras ciudades, no incluyo esta, ¿no? Estamos bastante hacinados como para pensar en los beneficios de un urbanismo. Y estos son unos números, ¿no? 1 por 35, que cuando analizamos la marginación de las secciones electorales, lástima que no tengo apuntador, pero si se fijan, del lado del Golfo aparecen municipios en obscuro, secciones electorales en obscuro que no aparecen necesariamente cuando utilizamos los municipios y no son muy claros cuando utilizamos las localidades, ¿no? Pero entonces la repartición del problema es mucho mayor y más puntualizable cuando manejamos este tipo de información. Tengo que revisar mis tiempos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la desigualdad? Más que, y lo mismo con pobreza, yo no estoy dando nuevos números, sino estoy hablando de el manejo diferente de los números, ¿no? No estoy sacando una nueva medida, sino estoy utilizando la medida en los cánones de las categorías excluyentes, y eso no nada más es por diferencia de manejo estadístico, sino da un resultado diferente. La pobreza está en lo patrimonial también, no en exclusiva. Y lo mismo, en desigualdad, suficiente con curva de Lorenz, Gini, que nos dan una serie de elementos, pero aquí voy a hablar de algunas diferencias, sobre todo visuales, que están amparadas en diferencias numéricas. Cuando se habla de pobreza y marginación, lo hacemos constantemente en números relativos, y está bien, y yo lo defiendo, pero siempre hemos defendido que también hay que incluir los absolutos, ¿no? Los dos estados que más marginación o pobreza aportan a este país en números absolutos no son ni Chiapas, ni Oaxaca, ni Guerrero. Esos son en términos relativos. En términos absolutos, el Estado de México y el Estado de Veracruz aportan más gente al respecto del problema. Por lo tanto, hay que ponerle atención. Aquí están números de la suma de extrema moderada de 2010
y nos queda México en primer lugar, Veracruz en segundo, Chiapas en tercero en términos absolutos, mientras que en relativos efectivamente está del lado derecho, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Son los tres primeros, mientras que en números absolutos, México, Veracruz y Chiapas. Un punto de decisión en tanto la segunda pobreza, hablaría de la moderada, enseñó el camino para definir la definición de capacidades y de patrimonio, el índice de Engels, ¿no? Aquí está escrito así en lo oficial, es la razón del gasto en alimentos entre el gasto total que realizan los hogares, en todos sus gastos, evidentemente. Es el gasto total que corresponde a gasto